Bendiciones, bendiciones para todos los que están viendo este video. Para mí es una bendición poder saludarles y qué bueno que estamos conectados y que estamos, ¿verdad? En esta oportunidad juntos para estudiar la palabra del Señor, especialmente y específicamente el estudio de el bautismo en las aguas. Y si usted está viendo este video, es porque ya pronto irá a las aguas bautismales y usted ha decidido ser parte de esta gran bendición. Le saluda Luis Castro, pastor del Cairo de Dios en Orlando, y para mí es una bendición poder compartir contigo este estudio bíblico. Te invito a que tengas tu Biblia o donde anotar varios versos, si así lo deseas, para que puedas luego repasar los versos bíblicos y puedas ver el respaldo bíblico, ¿verdad? Y valga la redundancia de lo que vamos a estar compartiendo. Le invito a que me acompañe en una corta oración. Padre, gracias en esta oportunidad por la bendición que me das de poder compartir este estudio bíblico, este material bíblico tan importante para aquellos que van a ir a las aguas bautismales. Padre, te pido que nos ayude, que nos bendiga, Señor, y que prospere esta palabra dentro de cada corazón. Que esta palabra sea de gran bendición para todo aquel que estará recibiendo este estudio bíblico y que pronto irá a las aguas bautismales. Señor, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a comenzar en esta hora con el estudio bíblico y les pido, ¿verdad?, que me pongan atención para que podamos juntos aprender de la palabra del Señor. Bueno, ¿qué es el bautismo en las aguas? Bueno, usted sabe muy bien que la iglesia tradicional, que es la iglesia de, gloria a Dios, eh, católica, para decirlo así, o otras iglesias, practican el bautismo de los niños, donde los niños son bautizados, ¿verdad? Algunos le echan agua por aquí, lo ponen en una, en un envase grande de mármol o de cualquier material, y ahí le mojan un poquito la frente. Y para ellos ese es el bautismo. Bueno, el asunto es que el bautismo en las aguas debe ser algo con conciencia. Yo no estoy aquí tratando de criticar si aquello está bien o aquello está mal. Simplemente te voy a decir basado en la escritura. La Biblia enseña que los niños se presentaban al Señor y el Señor los bendecía, pero nunca que fueron bautizados, sino que los que fueron bautizados eran aquellos que ya tenían conciencia de entre el bien y el mal. Y sabemos que un niño pequeño no tiene esa conciencia, no sabe distinguir entre el bien y el mal. Así que ese tipo de bautismo no es correcto, ese bautismo. El bautismo debe hacerse con conciencia. Así que dicho eso, eh, espero que usted, ¿verdad?, que está viendo este video, tenga el conocimiento y sepa tener el discernimiento entre el bien y el mal, y que pueda, ¿verdad?, cualificar para este estudio bíblico, porque de eso se trata, de poder cualificar, de poder entender lo que usted va a estar haciendo cuando vaya a las aguas bautismales. Vamos a entrar al estudio bíblico. La Biblia habla claro en el libro de Mateo, capítulo 28, libro de Mateo, capítulo 28, versos 18 al 20. La palabra lee de la siguiente manera, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, para aquellos que estudian la palabra o si no han leído estos versos, se trata de Jesús dándole la gran comisión, la encomienda a los discípulos de ir a ser discípulos, de ganar vida para Cristo, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego instruyéndolos en la palabra, ¿verdad? Para que guarden la palabra del Señor. En este caso, nosotros estamos ya
tratando con personas que han recibido a Cristo o que ya han decidido, bueno, voy a recibir a Cristo porque me quiero bautizar. Luego les tocaría, mis amados, poder ser instruidos, aprender la palabra del Señor para que comprendan lo que es tener una relación con el Señor, una vida devocional al Señor y así poder acercarnos cada día más a nuestro Salvador. Dicho eso, vamos a continuar, ya que usted sabe que la encomienda, la asignación a los discípulos y a la iglesia es ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos. Así que el asunto del bautismo es un mandato del Señor, no un invento de una iglesia o de un hombre, es un mandato del Señor. El bautismo es un mandato de obediencia, oiga bien, que forma parte de la vida de todo cristiano, pero muchas veces pasamos por las aguas del bautismo sin el verdadero conocimiento, sin verdaderamente comprender qué es lo que hemos hecho, sin comprender lo que el bautismo representa o lo que significa para nuestras vidas. Número uno, comprendamos primeramente qué es el bautismo. La palabra bautismo viene de la palabra griega bautizo, que tiene dos significados muy importantes. Bautizo, que significa sumergir o hundir. Oiga bien, hermano. Es por eso que el bautismo cristiano se hace por inmersión, es decir, introduciendo a la persona completamente en el agua. Siempre que sea posible, pues bien, las condiciones físicas de la persona que será bautizada, el bautismo tiene que ser realizado introduciéndolo o introduciendo a la persona completamente en el agua, a menos que sus condiciones físicas o de salud no lo permitan. En esos casos se toma otro tipo de medida para poder llevar a cabo, ¿verdad?, el bautismo. Letra B, o la parte siguiente, es la palabra bautizo, también significa teñir, que es decir, que la persona que se bautiza se tiñe de Cristo, es decir, se identifica con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Romanos 6, del 1 al 4. O sea que este acto, cuando usted va a las aguas, es como cuando Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Se fue al sepulcro y levantó. Nosotros morimos y nacemos a una nueva vida. Es lo que significa el bautismo. Continuamos. El bautismo nos identifica con Cristo en su muerte, sepultura. Él murió y nosotros morimos en él. Y él fue sepultado y nosotros en él fuimos sepultados, ¿verdad? Según eh, Romanos, el verso 3 y 4. El bautismo nos identifica con Cristo en su resurrección. Él resucitó y nosotros con él resucitamos. El verso 5 del libro de Romanos. Ok, ¿por qué debe bautizarse el cristiano? ¿Por qué debe bautizarse el cristiano? Vamos a esta parte. Primeramente porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 28, 19. Es un mandato. Porque cuando un cristiano se bautiza, da testimonio público de su conversión, de su nueva vida. Romanos 6, 4. Porque nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, nosotros debemos ser bautizados también como Él. En Mateo capítulo 13, 3, verso 13 al 16, si Jesús cumplió con ese mandamiento, nosotros también, oye bien, nosotros también debemos cumplir con ese mandamiento. Nosotros también debemos, Él fue el ejemplo, nosotros cumplimos con el mandamiento. Continuamos. ¿Por qué el bautismo es solamente para creyentes? ¿Por qué una persona no debe bautizarse sin haber recibido a Cristo como Salvador? Son preguntas importantes y las vamos a contestar.
En el Nuevo Testamento se nos muestra que las personas primeramente se les predica el mensaje de salvación, ¿verdad? Creían en el mensaje y luego eran bautizados. Hechos capítulo 2, verso 41, Hechos 8, 12. Pablo fue bautizado después de haber recibido el Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, verso 17 y 18. Felipe bautizó al etíope inmediatamente después de haber creído en Cristo Jesús. Hechos capítulo 8, verso 35 al 38. Así que vemos diferentes tipos de escenario a la hora de ser bautizado. Algunos tomó un poco más de tiempo, fue instruido, se le enseñó un poco de la palabra y otros en el momento, porque en verdad no hay un tiempo específico para ser bautizado, sino el creer en el Señor Jesucristo, recibirlo en el corazón, creer en Él como Salvador, ya te cualifica para ser bautizado en las aguas. Por esta misma razón es por lo cual la iglesia cristiana evangélica no bautiza a bebés, ya que ellos aún no están en la capacidad de comprender el evangelio, de recibir el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Eso lo hablamos un poco al inicio de este estudio. Continuamos. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición que trae el bautismo en la vida del creyente? Participar de la cena del Señor o Santa Cena, Hechos capítulo 2, 41 y 42, servicio en la iglesia, ¿verdad? Conforme a Marcos capítulo 1, versos 9 y 15, antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y por ese motivo es que todo servidor de la iglesia debe ser bautizado. Continuamos. Algunas ideas equivocadas sobre el bautismo. Algunas ideas equivocadas sobre el bautismo. El bautismo perdona los pecados de las personas. La única forma de recibir perdón de pecado es recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, creyendo que su sangre nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, versos 6 a 9. El bautismo nos da la salvación. No, señor. El bautismo es un símbolo de nuestra salvación, pero no nos salva. El bautismo demuestra públicamente que hemos creído en Cristo y que somos salvos, porque el bautismo no nos salva. ¿Por qué el bautismo no nos salva? Mejor dicho, porque la salvación no es por obra. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque el único que da salvación es Jesús. Hechos capítulo 4, verso 12. Así que no puede ser por obra. Si usted se bautiza y simplemente por bautizarse se dice que usted está salvo, pues entonces está haciendo por una obra que usted hizo. Y nadie es salvo por la obra que uno hace, sino por lo que Cristo hizo. Cristo murió por nosotros, nos da salvación. Ahora usted es salvo cuando usted recibe a Jesucristo, que sí es el único que le puede dar la salvación. Nos bautizamos para dar testimonio y para algo que voy a explicar al final, que es el gran secreto del bautismo. Así que mantente hasta el final, que vas a aprender el gran secreto del bautismo. Mateo capítulo 3, verso 1 al 3 dice, había un hombre, oye bien esto, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora yo quiero hacer una pequeña pausa aquí. Yo quiero pasar acá a la pantalla porque quiero hablarte un poquitito antes de entrar en esta parte. Nicodemo era un hombre muy interesante. Nicodemo era un hombre muy preparado. Era maestro de la ley. Quiere decir que pertenecía a una élite, un grupo selectivo del pueblo de Israel,
que, que tenía unos conocimientos profundos en cuanto a la Torá, al Pentateuco y las leyes del Antiguo Testamento. Jesús, siendo el representante del nuevo pacto, el que viene a traer salvación al hombre, no por las obras, sino por sacrificio en la cruz del Calvario, se encuentra con la oposición del pueblo porque el pueblo está acostumbrado a la ley, no a la gracia, a tener que hacer cosas para agradar a Dios, como rituales, ¿verdad? Como matar animales y ir al sumo sacerdote y todas estas cosas que eran asuntos de la ley. Ahora Jesús viene y como símbolo de aquel sacrificio perfecto, cumpliendo en la cruz del Calvario el sacrificio perfecto, para que a través del sacrificio de Cristo en la cruz, diga bien esto, aleluya, el hombre pueda ser salvo no por las obras, sino por Cristo. Nicodemo reconoce que Jesús es un rabino y que es un hombre especial. Y por miedo a que fuera criticado, posiblemente perseguido, posiblemente expulsado de ese grupo selectivo, se va de noche a ver a Jesús y llega de noche a ver a Jesús y ahí se da esta conversación donde Nicodemo dice, yo sé que tú eres un maestro, yo sé que tú eres alguien poderoso, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está con él. Está reconociendo que Jesús es alguien especial. Pero Jesús, sabiendo que Nicodemo era un hombre que le faltaba el nacer de nuevo, que era un hombre bueno, que tenía un conocimiento, un hombre sincero, pero que le faltaba la experiencia del nuevo nacimiento, Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces yo quiero que usted comprenda esto porque es importante. ¿De qué hablaba Jesús? El nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Porque hay dos nacimientos. Está el nacimiento natural cuando usted nace de su mamá, ¿verdad? Nació a través de su madre. Y está el nacimiento espiritual, nacimiento en Dios, que es el nacimiento espiritual a través del bautismo. A través del bautismo. Es importante que se entienda esto. ¿Por qué es importante? Lo vas a ir descubriendo en las próximas láminas. Mateo capítulo 3, versos 5 y 6, hablando del mismo personaje que se acercó a Jesús, dice lo siguiente. Respondiendo a Jesús, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, ¿por qué Jesús le dice esto? Jesús le dice esto porque en la primera conversación que puse, los primeros versos, que Jesús le dice, necesitan nacer de nuevo, Nicodemo le contesta, le dice, pero ¿cómo yo, siendo ya grande, puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Porque Nicodemo no podía entender el misterio del nuevo nacimiento, el misterio de que se podía nacer por segunda vez, pero esta vez no natural, sino espiritualmente, ¿verdad? Ahora, ya que usted está escuchando esto y lo está comprendiendo, yo quiero que nos vayamos un poco más profundo porque estoy casi terminando. Esto es sencillo, pero hay que tenerlo muy explicado. Ahora vemos aquí en estos versos que Jesús le dice que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y dice que el que nació de la carne, carne es. Y el que nació del espíritu, espíritu es. ¿Ok? El que nace de humanamente, pues humano, pero el que nace del espíritu, pues es espiritual. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero para lograr eso, hay que nacer de nuevo. Y es a través del agua y del espíritu de Dios. Ahora vamos aquí. Nacer del agua. ¿Qué significa esto? El arrepentimiento y el bautismo. Agua puede referirse al bautismo, el acto que simboliza
el arrepentimiento y la purificación de los pecados. En el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo en agua era una señal externa de arrepentimiento y preparación para el reino de Dios. Mateo capítulo 3, verso 11. Cuando una persona se bautiza, declara públicamente su deseo de abandonar su vida de pecado y de seguir a Cristo. Entonces, nacer del Espíritu, la regeneración espiritual. ¿Qué significa eso? Vamos aquí, mi gente. Nacer del Espíritu se refiere a la transformación interna que ocurre cuando una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Es el nuevo nacimiento espiritual que produce el Espíritu Santo en el creyente, conforme a Tito capítulo 3, verso 5. El Espíritu Santo no solo nos da una nueva vida, sino que también nos guía, nos, nos guía, nos fortalece y nos transforma. Nos guía, nos fortalece y nos transforma a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. ¿Ok? Así que usted está viendo aquí, mis amados, en estos versos que te di, que lo vas a poder repasar de nuevo, porque este estudio bíblico estará disponible para ti durante las próximas 24 horas. Así que lo que no pudiste entender, repásalo. Vuelve y ve el video, pero yo creo que está bastante claro. ¿Por qué usted se va a bautizar en las aguas? Número uno, porque es un mandato. Jesús dijo que todo el que creyere y fuera bautizado será salvo. Número dos, porque da testimonio de que usted aceptó a Cristo como Salvador en su vida. Lo siguiente que le da es la razón de que le da la oportunidad de tener un nuevo nacimiento. Y para terminar, pastor, entonces, ¿qué importancia tiene que yo vuelva a tener un nuevo nacimiento? Un nacimiento espiritual. Bueno, porque el primer nacimiento que usted pasó o que usted tuvo, que fue a través de su madre, natural, usted no eligió su familia. Usted no eligió ni su apellido, ni de dónde, eh, qué iba a cargar de parte de su familia, qué cosas buenas o qué cosas malas iba a cargar de su familia. Todos arrastramos o venimos con genética, buena genética, mala, cosas que vienen de generación tras generación, y eso es parte del nacimiento natural. No hay nada que podamos hacer en cuanto a lo natural. De la única forma que podemos trabajar para editar ese asunto que traímos de lo natural es con la oportunidad del segundo nacimiento, que es el nacimiento espiritual, el nacimiento del agua y del espíritu, porque al nacer de nuevo, hacer una nueva criatura te da la oportunidad de cancelar, de trabajar, de editar con aquello que naciste, que con lo que veniste naturalmente. Ahora, desde el área espiritual podemos trabajar con esas cosas. Desde el área espiritual podemos superar. Desde el área espiritual podemos trascender. ¿Por qué? Porque el área espiritual es mucho más poderoso que lo natural. Desde lo espiritual se el origen de las cosas. Así que si usted y yo tomamos muy en serio el nuevo nacimiento, el segundo nacimiento, el que nos da la salvación, el que nos permite entrar en el reino de Dios, que dicho de paso, entramos en el reino de Dios ya, no solamente cuando nos vamos con Él, sino que somos partícipes de un reino ahora, porque Cristo vive en nosotros y nos hace parte de ese reino, nos hace parte del cuerpo de Cristo. Somos reyes y sacerdotes, linaje escogido por Dios, dice la palabra del Señor. Así que yo quiero orar por ti para que este estudio bíblico
llegue a tu corazón y tu mente, y a la hora de ir a las aguas bautismales, lo haga con una conciencia de que en este segundo nacimiento voy a romper toda maldición, voy a desligarme de todo lo que no tuve la oportunidad en el primer nacimiento. Ahora en este segundo nacimiento lo cancelo, paso por la regeneración y vuelvo a tener un reinicio en el Señor. O sea, comienzo de nuevo en el Señor para poder ser aquella persona que Cristo quiere que yo sea. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, por esta oportunidad que me da con cada uno de mis hermanos que está escuchando. Padre, a lo largo y a lo ancho de esta plataforma, no sé a dónde puede estar llegando este video. Yo te pido, Señor, que hables de una manera especial. Señor, que durante las horas o los días que faltan para este bautismo, ministres, que esta palabra quede en el corazón y que a la hora de ir al agua bautismal le haga una experiencia transformadora. Padre, desde hoy cancelo todo lo que el enemigo quiera tramar para impedir el bautismo. Y declaro, Señor, Padre, que tendrá una experiencia poderosa contigo y que será de bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, shalom, que la paz de Dios sea con ustedes. Los vemos en las aguas bautismales. Shalom, shalom.